dice que él desea que Dios le muestre el camino de la vida. En otras palabras, quiere saber qué es la vida para poder gozar y tener la plenitud que todos queremos gozar en este mundo, ¿verdad? Hay preguntas importantes que nos vamos a hacer y eso es lo que vamos a tratar hoy. Pero antes quiero hacer un pequeño comercial, porque ustedes saben que hace unos meses empezamos una serie de estudios bíblicos en español en formato digital que se pueden ver en la computadora, en el teléfono, etc. Y yo agradezco al hermano Ricky, que fue el que ayudó a que eso fuera una realidad. Y quiero decirles una cosa, el lugar se llama Descubriendo Verdad. Y quiero decirles, por si ustedes no lo conocen, que ahora hay un promedio de 10 personas, 10 visitas que abren este programa cada día. Así que uno nunca sabe lo que puede pasar. Personas de México, de Argentina, de otros lugares del mundo estudian la Biblia y comparten la Biblia con este programa. Así que si lo hacen en otras partes, ustedes también lo pueden hacer. Así que he hecho un pequeño comercial de unos 20 segundos. Pónnoslo, por favor. En la computadora, en la tableta o en su teléfono. Descubriendoverdad.com. Estudios bíblicos en español. La manera más fácil para compartir las verdades de la Biblia. Descubriendoverdad.com. ¿Verdad que está fácil, hermanos? Descubriendoverdad.com. Usted escribe eso en su computadora, en su teléfono, en su tableta, y entonces salen 18 presentaciones de estudios bíblicos y usted hace clic donde dice ver. Dice número 1, estudio número 1, 2, 3, así, hasta hay 18. Usted hace clic donde dice ver y ahí le sale la presentación. ¿Ok, mis hermanos? Bueno, hay preguntas que son buenas, que debemos hacernos, pero que a veces, por alguna razón, no lo solemos hacer, ¿no? Y a veces en los funerales decimos ¿qué es la vida?, ¿no? Y leemos ahí en Santiago capítulo 4 donde dice la vida es como un vapor que sale rápidamente, dice, pero se evapora enseguida, se desvanece, ¿no? Pero esa expresión de qué es la vida y esa explicación es solamente insistiendo en la brevedad de la vida, en lo incierta que es la vida, que la podemos perder en cualquier momento. Pero lo que vamos a ver hoy es algo mucho más importante porque veremos qué son los conceptos, qué son lo que forma la vida, los elementos que componen de verdad la vida y cómo nosotros cuando lo entendemos o cuando lo entendamos podremos hacer cambios importantes en nuestra vida. Pero vamos a ir al principio, al jardín del Edén. Ustedes recuerdan que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios les proveyó con lo mejor, con el lugar más idóneo, el lugar más bonito, más especial de todos, lo que ellos pudieran soñar, lo que ellos pudieran desear, estaba allí en el jardín del Edén. Tenían todo tipo de animales y en aquella época los animales no eran salvajes, se les podía acariciar, se podía jugar con ellos. Tenían todo tipo de árboles, tenían todo tipo de plantas, de flores, de sabores, de frutas, de todo lo que las personas pudieran desear, estaba allí en el jardín del Edén. Dios lo proveyó todo para que ellos encontraran la completa plenitud y felicidad allí. Solamente el Señor les puso una condición. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la condición? De todos los árboles pueden hacer todo lo que quieran, comer todo lo que quieran, pero del árbol que está en el centro del jardín, ese árbol no lo pueden tocar, no pueden comer de él porque representa el poder y la sabiduría de Dios. Ese árbol le corresponde, le pertenece a Dios. ¿Verdad que era una condición muy simple, muy fácil?
Pero, ¿qué es lo que sucedió? Eva vio que el árbol era atractivo, era bonito, hermoso, la fruta se veía apetecible, y entonces, manipulada o engañada por el diablo, tomó de la fruta, comió y le dio también a su esposo Adán y comió igual que ella. Eva tenía todo lo que quería tener allí en el jardín, pero se apoderó, se encaprichó con lo único que no le pertenecía a ella, con lo único que le pertenecía al Señor. Y antes de continuar, yo quiero decir algo muy importante que a veces no lo mencionamos, y es esto. Todas las normas, todos los consejos, todas las leyes, requerimientos que Dios nos lo da por nuestro propio bien, para nuestro beneficio. El Señor no necesita nuestra obediencia. Nosotros necesitamos obedecer los consejos de Dios para que nos vaya bien en la vida. ¿Estamos? Por ejemplo, en este caso vemos algo bien interesante, una ilustración perfecta de lo que sucede. ¿Le fue mejor a Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? ¿Le benefició o le perjudicó a Dios que Adán y Eva desobedecieran? Tampoco. ¿Quiénes fueron los que fueron perjudicados por la desobediencia? Adán y Eva y todos sus descendientes, nosotros, todos los que estamos aquí y todos los habitantes del mundo, porque todos hemos nacido con esa tendencia a hacer el mal y a desobedecer. Entonces, desde entonces, al abrir Adán y Eva la puerta de este mundo al pecado, a la maldad, a la muerte, a la enfermedad, al dolor, desde entonces el mal es el que controla este planeta Tierra. Y en un cierto tiempo después vemos que Caín, el hijo mayor, mató a su hermano Abel. ¿Se imaginan ustedes qué efecto tuvo para Adán y Eva el hecho de que ellos nunca sabían lo que era la muerte ni lo que era el perder a un ser querido? ¿Qué efecto tuvo que tener para ellos ver morir a Abel? Todo por el egoísmo de Caín y porque le abrieron las puertas al pecado, a la desobediencia. De la misma manera, Dios también hoy día tiene ciertas normas, ciertos consejos que nos da para nuestro propio beneficio, porque quiere que nuestra vida sea feliz, lo más feliz posible, que sea lo más útil posible. Cuando el hombre pecó, Dios tenía derecho a cumplir su justicia con él, ¿verdad? Y los podía haber matado, por así decir, o eliminado en el momento. Pero el Señor, como un padre amante, quiso darles una segunda oportunidad, ¿no es así? Y el Señor les dejó sacar del Edén lo más importante, la vida. Una vida corta, sí es cierto, pero una vida corta porque el Señor espera darnos una vida eterna. Entonces el Señor tenía buenos planes y tiene buenos planes para nosotros también. Recuerdan que unos años después le dijo, el Señor escogió a Abraham y lo llevó a la tierra de Palestina. ¿Ustedes recuerdan cómo fue que el Señor escogió a Abraham? Lo escogió porque quería que Abraham fuese su colaborador, que fuese una luz en el mundo antiguo y que le ayudara a predicar las buenas nuevas de Dios a un mundo pagano en aquella época. ¿Recuerdan cómo le dijo el Señor en el capítulo 12 de Génesis? Le dice a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y le dijo también en el capítulo 12, en ti todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Se dan cuenta? El Señor quiso que Adán fuera un foco de luz, una bendición para todas las personas con las que entrara en contacto y que se pudieran extender el temor de Dios por todo el mundo. Y eso es exactamente lo que Dios también ha hecho con nosotros.
hoy día. Ok, dice 1 Corintios, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, el mismo plan que tenía Dios con Abraham, lo sigue teniendo con nosotros. Y dice en 2 Corintios, otro pasaje bien interesante, dice, así que somos embajadores de Dios, es decir, somos representantes de Dios, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el plan que tiene Dios, que tenía con Abraham, que tenía primero con Adán y Eva, con Abraham, y ahora lo tiene con nosotros también. Y si un padre quiere darle a su hijo $100, a mí nunca me dieron mis padres tanto, pero vamos a suponer, ¿no? Primero le da un dólar o dos o 10 para ver si así aprende o si lo administra correctamente, y si aprende a administrarlo, entonces le dará 100 o 1000 o los que sean. Dios espera que nosotros usemos esta vida corta que Él nos ha dado, de 70, 80, 90 años, para enseñarnos o entrenarnos para la vida futura que Él quiere darnos a nosotros, que es una vida eterna. Por eso en su santa palabra nos da abundantes instrucciones para que vivamos de una manera correcta, para que nuestra vida sea para honrar a Dios nuestro Creador, y que sea de bendición en primer lugar para nosotros y para el resto de las personas con las que nosotros entramos en contacto. No vivir la vida como a nosotros nos parece, sino vivirla como Dios nos ha indicado. Por eso es muy importante que entendamos, que hagamos de esto la prioridad en nuestra vida, aprender a administrar correctamente nuestra vida, y para ello necesitamos dos principios fundamentales. Primero, el primer paso es reconocer que nosotros somos solamente los mayordomos, los administradores, los gerentes de la vida, una vida que nos la provee Dios. Dios es el que nos da la vida. Y nosotros solamente tenemos que vivirla de la manera como Él nos ha dicho, para administrarla correctamente. Dice, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Es decir, el Señor está diciendo de una manera clara, inequívoca, que nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Le pertenecemos a Dios no solamente por creación, porque nos creó, sino también porque nos redimió o nos compró cuando Cristo murió en la cruz del Calvario para obrar nuestra salvación. Le pertenecemos a Dios doblemente. Yo recuerdo que cuando era niño, ustedes saben que en aquella época, hace ya unos cuantos años, los niños hacíamos nuestros propios juguetes. No había Toys R Us en aquella época. Nosotros nos hacíamos nuestros juguetitos. Y a mí me gustaba mucho hacer barquitos. Y en una acequia que pasaba cerca de nuestra casa, pues a mí me gustaba poner el barquito y ver cómo navegaba él solo y que se iba con la corriente del agua. Qué gusto me daba ver el barquito así. Pero claro, a mí me tenía que estar atento, porque había un lugar donde el agua ya venía mucha más corriente, había como una pequeña cascada y el barquito se podía destruir y se podía caer allí. Y había un pastor muy inteligente que me dijo algo bien interesante. Dice, mira, te voy a contar la historia de un niño que como tú le gustaban hacer los barquitos también. Dice, y un día hizo un barquito precioso, dice, parecía una obra de arte, un barquito con velas y todo, dice, algo precioso. Dice, y un día lo echó en el río para ver cómo navegaba, y navegaba tan bien el barco que se fue rápido, y aunque él corrió para alcanzarlo, nunca lo alcanzó y se perdió el barquito. Dice, como un año o dos después, un día que estaba con su padre en el pueblo, vio en un escaparate de una tienda, vio su barquito que estaba allí, y dijo, ese barquito es el mío.
lo identificó rápido y fue al tendero y le dijo, ese barquito es mío porque yo lo perdí tal. Y dijo, no, yo este barquito no, esto tú sabrás, esto está en venta, no te lo puedo dar, esto vale tanto dinero. Y el niño le dice, papi, tengo que comprar el barquito porque es mío de alguna manera. Le dijo, bueno, yo te doy tantos centavos cada domingo y cada semana como propina. Cuando tú ahorres suficiente de lo que vale el barco, cómpralo y ya está. Y el niño ahorró su dinerito, le llevó varios meses, pero lo ahorró, fue a la tienda, compró el barco. Y cuando lo tenía, le dijo a su padre, este barco es mío 2 veces. Primero porque lo hice yo y segundo porque lo compré. Y entonces ese pastor me dijo, ¿sabes, Antonio? Eso es lo que ha hecho Dios contigo también. Él te creó, por eso es tu dueño, pero también te compró cuando Cristo murió en la cruz y pagó con su vida los pecados tuyos. Por eso tú le perteneces a Dios 2 veces. Y todo lo que ha creado Dios, pues lo ha creado con un propósito. Con el propósito es bien definido, es servir a algo o a alguien. Este propósito es, en otras palabras, ser útiles. Todo en la naturaleza sirve para algo. No hay nada en la naturaleza que sea solamente egoísta. Los árboles, los ríos, todo lo que Dios ha creado tiene como propósito servir y bendecir a alguien o a algo. El único que se resiste a veces a ser una bendición es el ser humano. Por eso la palabra de Dios nos dice que es muy importante que entendamos que el servicio es parte importante, primordial en nuestra vida. Miren cómo dice la señora White, y yo no sé si todos lo pueden leer o yo estoy en el centro, pero yo creo que me voy a mover así y así para que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Los seguidores de Cristo han sido redimidos para servir. El Señor nos enseña que el verdadero objetivo de la vida es el servicio. Él mismo nos dio el ejemplo y a todos sus seguidores les da la ley del servicio. Servir a Dios y a todos sus semejantes. Esta ley del servicio es el vínculo que nos conecta y une con Dios y con nuestros semejantes. Esta mañana en mi clase de escuela sabática, yo siempre digo que es la mejor de todas, que es la que está aquí, la número 1, estábamos hablando de qué podemos hacer nosotros, como hacía San Pablo, para que en la iglesia haya más unidad. Que la iglesia no se divida en grupitos, en clics y esto y lo otro. ¿Cómo podemos hacer nosotros? Y alguien mencionó, pues simplemente siendo nosotros agentes de parar las opiniones, etc. Pero aquí nos dice que hay una manera, que es la manera divina, que Dios quiere que tengamos ese vínculo que nos conecte los unos a los otros y primero nos conecte con Dios. ¿Cuál es ese vínculo? ¿Cuál es ese secreto? El servicio. Los seguidores han sido redimidos para servir. Usted ha conocido la verdad y el Evangelio con el propósito de que sirva a alguien o a algo. Usted no está aquí de vacaciones, nadie estamos aquí de vacaciones en esta vida. Todos el Señor nos ha dado un cometido, nos ha dado una tarea que cumplir. Y esa tarea puede ser de diferentes maneras, pero es servir de una manera u otra. Y ahora esto es lo que a mí me llama la atención, hermanos. Miren cómo dice: vivir para servir a Dios y a los demás es solamente así cuando el hombre es elevado a la semejanza de Cristo. Ustedes recuerdan cómo en el Evangelio, en los Evangelios, cuando se menciona o se le relata la vida de Cristo, ¿hizo algo Cristo alguna vez para su propio interés, para su propio egoísmo? La vida de Cristo fue una vida completamente dedicada en servir y ayudar a los demás. Y entonces, por eso, el servir a Dios y a los demás es la única manera en cómo nosotros nos podemos parecer al Señor, parecer a Cristo. El segundo punto es que, además del tiempo, ya hemos visto, el tiempo es importante. El segundo paso es entender que la vida se compone de 2 elementos fundamentales. Uno es el tiempo y otro es el talento. Y como resultado de la
unión o de la suma del tiempo y el talento, eso es lo que es la vida. El tiempo Dios nos da a todos lo mismo, 24 horas al día. Es difícil en realidad definir qué es el tiempo, porque el tiempo es casi como si dijéramos sinónimo de la propia vida. Quizá la definición de tiempo que mejor nos la dio un poeta hispano-latinoamericano que dice lo siguiente: tiempo es solo tardanza de las cosas que están por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará. Tiempo es como una rueda y la rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace en su sentir, por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. Por eso, hermanos, es tan importante lo que hacemos con el tiempo. No depende de la cantidad de tiempo que tenemos, depende de cómo utilizamos el tiempo que tenemos. En la Biblia hay personajes que vivieron muchísimos años, cientos de años. Matusalén, el hombre que más vivió, casi 1000 años. Pero en la Biblia no hay registro de que Matusalén hiciera algo importante en su vida. No es cuestión de cuánto vive, pero Jesús, que vivió solamente 33 años, en esos 33 años, con su enseñanza, con su ministerio, cambió el mundo completamente. Y hoy día usted y yo estamos aquí por eso. Jesús supo aprovechar el tiempo. Una hora que pasa es una hora que no va a volver. Es una hora menos de vida que tenemos. Y el Señor nos advierte claramente y nos dice a través de la señora White, miren lo que nos dice: nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y lo tenemos, y tenemos la solemne obligación de utilizarlo para su gloria. De ninguna otra cosa va a pedir más estricta cuenta como de nuestro tiempo. Si yo les preguntara a ustedes de qué cosa el Señor va a pedir más cuenta cuando llegue el momento del juicio, ahora vamos a verlo un poco más adelante también, pero ¿verdad que ustedes me saldrían con cualquier doctrina, con cualquier creencia importante? ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que a ninguno se nos ocurriría que el Señor lo primero que nos va a preguntar es: ¿qué has hecho con tu tiempo, con el tiempo que yo te di? ¿Cómo lo has utilizado? Y ahora le dice: el valor del tiempo es incalculable. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. Disponemos de poco tiempo para prepararnos para la eternidad. No debiéramos tener tiempo para placeres egoístas o para dedicarlo al pecado. Es ahora el momento para formar nuestros caracteres para el futuro. Un futuro eterno. Y es ahora que debemos prepararnos. Miren, hermanos, todos o la mayoría nos quejamos de que no tenemos tiempo para nada. ¿Ustedes han oído esa expresión? Es que no tengo tiempo. Qué mentira tan grande, hermanos. ¿Saben qué? No es que no tenemos tiempo, es que no usamos correctamente el tiempo que tenemos. Miren, hace unos 30 años, 25 o 30 años, ¿saben cuál era el promedio de una persona normal y corriente que veía televisión? ¿Saben cuánto tiempo al día veía televisión? 3 horas y media. Y en aquella época, aunque pasaba 3 horas y media viendo la televisión, también decía que no tenía tiempo para nada. Pero sí, tenía 3 horas y media. Y ahora que hay teléfonos, ¿saben cuánto tiempo pasa una persona diariamente mirando su teléfono? Yo tengo aquí los números. 5 horas y cuarto, 5 horas y 15 minutos cada día. Y ahora esto es un average, una cosa, una media general, ¿no? Un promedio. Pero usted sabe lo que usted gasta en el teléfono, porque en la aplicación, en el iPhone, yo creo que en todos los teléfonos, ahí dice cada semana cuánto tiempo usted gasta en el teléfono, ¿a que sí? ¿O no lo han visto ustedes eso todavía? Yo lo vi un día y me decía 1 hora y media. Y yo me asusté y le dije a Melanie: oye, ¿cuánto dice tu teléfono? Y no me lo quiso enseñar. No,
Usted sabe el tiempo que usted pasa en el teléfono, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es el promedio, 5 horas y pico, ¿verdad? ¿Usted no cree que podría dedicar a servir a otros, digamos, la mitad de ese tiempo? Porque lo que usted ve en el teléfono es siempre lo mismo. Siempre salen los mismos gatitos haciendo las mismas cosas, ¿verdad? Los mismos comentarios de la gente, los mismos cumpleaños. Pero usted, en los cumpleaños, usted enseguida lo hace, ¿no? ¿Cuánto le lleva a felicitar el cumpleaños a alguien? 1 minuto, menos. Algunos ni siquiera ya escriben, ponen una carita así. ¿No han visto, hermanos? Cuando yo las veo, yo ni siquiera entiendo lo que ponen. Bueno, lo que sí entiendo es cuando ponen la mano así. Eso sí lo entiendo. Hermanos, se me olvidaba el dato más importante. De la generación Z Generation, ¿saben cuánto pasan ellos? Que son los que tienen entre 14 y 30 años o 29 años. Ellos pasan más de 7 horas al día en el teléfono. Menos mal que yo ya pasé de esa generación, pero eso nos da un ejemplo, hermanos, de que no es que nos falte tiempo, es que lo estamos usando incorrectamente. Pero como hemos visto antes, hermanos, el tiempo, para que la vida sea útil, tiene que tener tiempo y tiene que tener talento. Por eso, miren cómo dice el tiempo más talento es la vida. El éxito de una persona depende de cómo combine el uso de su tiempo con su talento. Es la suma de estas dos cosas lo que hace que la vida o la existencia de una persona sea útil. El tiempo, ya hemos visto lo importante que es, y el talento. Ahora fíjense, el talento, esto es importante también, porque dice la señora White, el desarrollo de nuestros talentos es nuestro primer deber para con Dios y para con nuestros semejantes. No, desarrollar el talento o los talentos que Dios nos da no es algo que tengamos que sea opcional. Desarrollar si tengo tiempo, si no tengo otras cosas que hacer. Es nuestro primer deber para con Dios. Nuestro tiempo pertenece al contra el otro. Ok. Tú eres responsable por los talentos que Dios te ha confiado. Pero saben, siempre algunos dicen, no, pues yo creo que no tengo talento, yo no sé hacer nada. Tienes el deber de desarrollar y mejorar tus talentos, aunque sean pocos o pequeños. Al contrario, yo diría, cuanto más pequeño es tu talento, más importante es que tú intentes mejorarlo y desarrollarlo. Tenemos que ir rápido, hermanos, porque ya les dije que no pongan comida hasta que acabe el tema. En el juicio, el uso que hayamos hecho de cada talento será cuidadosamente examinado. ¿Cómo hemos usado el habla, nuestro dinero y nuestra influencia? Hermanos, yo no sé si a ustedes les da miedo o se emocionan cuando leen esto. A mí me emociona, hermanos, porque quiere decir que el Señor va a examinar cuidadosamente cómo yo he usado ese talento que Dios me ha dado, que es el del habla. El Señor, ahora ya estoy ronco, pero siempre me dio el talento de hablar. A mí no me tienen que rogar para que hable. Es como para comer, no me tienen que rogar, ¿verdad? Pero el talento del habla, hermanos, es muy importante. ¿Cómo lo hemos usado? No me va a pedir a mí el Señor cuenta por qué yo no canto. El Señor sabe por qué yo no canto y ustedes también. Pero el Señor sabe cuáles han sido los talentos o los dones que Él me ha dado y me va a pedir detenidamente, cuidadosamente, va a examinar cómo yo he lidiado con esos talentos. Y, hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor es una combinación del tiempo y el talento.
y tenemos que pagar por eso. Por ejemplo, yo podría haber comprado el cuero con el que hicieron estos zapatos que traigo. ¿Y saben cuánto vale el cuero de los zapatos? Unos centavos, quizá unos 50, 60 centavos. Pero cuando intervino el tiempo y el talento del zapatero, ya no valen 50 centavos, ya valen 30, 40, 50 o 100 dólares. Yo podía haber comprado la tela con el que hicieron esta chamarra o esta chaqueta por $1, si acaso $1.50, pero cuando entró o intervino el tiempo y el talento del sastre, ya no vale $1.50, ya vale 50, 60, 80, 100 dólares o lo que sea. La última boda en la que estuve, cometí el error de preguntarle a la novia, oye, ¿cuánto te costó este traje? Porque tenía una cola que llegaba desde aquí hasta la cocina. Y le pregunté, oye, ¿cuánto te ha costado este? Porque venía muy estrechito aquí, pero la cola larguísima. Digo, ¿cuánto te costó este vestido? Porque yo sé lo que le costó el vestido de mi esposa, ¿verdad? Todavía me acuerdo. Y no llegó, fue $100, $150, imagínense. Hace 49 años ya era mucho dinero. Es como hoy día $500, ¿verdad? Más o menos. ¿Saben qué es lo que me dijo esta muchacha? Me dijo $5,000. Hermanos, casi me caí para atrás. $5,000 por un traje de novia que se usa un día y nunca más se lo va a poner. ¿Qué es lo que le dio valor a la tela de ese traje? Le dio valor el tiempo y el talento de la modista que lo hizo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y eso tenemos que pagar por eso. Y esto es un asunto bien importante, el uso de nuestros talentos. La vida es interesante, hermanos, porque hay cosas bien interesantes. Cualquier cosa que nosotros compramos está incluido el tiempo y el talento del que lo hizo. Mire, hay una anécdota bien interesante. George Stephenson fue el hombre que inventó la máquina a vapor. Y las máquinas a vapor hace unos 200 años se usaban, no eran solamente locomotoras, se usaban también como bombas de agua, se usaban en los molinos para el grano, etc. Y llegó un día un cliente que le había comprado una máquina y le dijo, es que la máquina se ha trabado, no funciona, y vengo a que la reparen. Y entonces el Mr. Stephenson pues miró de aquí, miró allá y agarró un martillo grande, un marro de esos grandes, y le pegó 3 martillazos fuertes en un cilindro donde había. Y después de los martillazos, la máquina empezó a andar y quedó perfecta. Y entonces el que había traído la máquina le dice, bueno, ya, ¿cuánto va a valer? Pensando que le iba a decir, no, esto no vale nada. Y pues esto es. Dijo, no, yo le mando la factura después. Yo que mándela, no hay problema. A los 3, 4 días recibió la factura y decía, por arreglar la máquina de vapor, $1,000. Y dijeron, no puede ser, $1,000, ¿cómo puede ser? Si le dio solo 3 martillazos. Y entonces le dice, por favor, mándenos la factura pero más detallada, ¿verdad? Para saber, porque no puede ser que 3 martillazos cuesten $1,000. Así que recibió la factura y entonces el señor Stephenson escribió allí, por 3 martillazos, 50 centavos. Por saber dónde darlos, 1.999.50. Total, $1,000. ¿Qué es lo que le había dado el valor a los martillazos? El talento de saber dónde darlos. Y yo estaba contando esta experiencia una vez en Soquel, y hubo una hermana que se levantó y dice, no, pastor, a mí me ha pasado también eso. Digo, ¿qué? ¿Usted tiene una máquina a vapor? Dice, no, me pasó con la lavadora. Dice, un día la lavadora en la casa se inundó, se llenó todo de agua en el piso, un desastre. Llamé por teléfono, vino el técnico, dice, enseguida la abrió, sacó un tubito
Dice, y le sopló en el tubito, puso el tubito después y ya funcionó como si nada. Ya mopeamos allí y quería cobrarme $150. Y me dijo, mire señora, el soplido se lo di gratis, pero los $150 son por saber dónde dar el soplidito, dónde estaba el tubito. Es decir, que el talento, hermanos, es lo que hace que le da valor al tiempo que nosotros empleamos. Por ejemplo, un libro, el papel en el que está escrito un libro, pues vale unos centavos nada más, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que le da el valor al libro? Que contiene el tiempo y el talento del escritor. Por eso el libro ya no vale unos centavos, vale $30, $40 o lo que sea. Este asunto, hermanos, de los talentos es algo muy, muy importante. Ya hemos visto lo que dice el Señor, que en el juicio el uso que hemos hecho de nuestros talentos, incluido el talento del habla, es algo muy importante que el Señor va a examinar cuidadosamente. Miren, hermanos, el habla, nosotros hablamos indiscriminadamente. Miren, hermanos, hay personas que cuando hablan solo se concentran en las cosas malas y negativas. ¿Se han fijado en eso? Miren, hermanos, yo en una ocasión, que yo me trasladaron de una iglesia a otra. Fíjense, hermanos, antes de ir a la nueva iglesia, un hermano de esa misma iglesia me habló y me dijo, venga a comer a la casa, quiero hablar con usted. Y yo, qué bueno. Y estamos hablando y empezó a decirme todo lo malo de cada uno de los miembros de la iglesia. No me falló ni uno. Y yo le dije, pero ¿cómo es que todos son tan malos? ¿No hay nada bueno de alguien que usted pueda decirme? Dijo, bueno, pues tendré que pensarlo mejor, pero a lo mejor sí. Hermanos, lo normal en el ser humano es siempre fijarse en lo negativo, en lo malo, y hablar mal de los demás. Miren lo que dice la Biblia sobre esto. Miren lo que dice. La lengua es un miembro pequeño, un fuego, un mundo de iniquidad. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Esto no debe ser así. Y este mandamiento nunca lo obedecemos porque seguimos hablando mal los unos de los otros. ¿Se han fijado en eso? Por eso ustedes me conocen aquí, que todos los 16, 17 años que yo he estado aquí, he intentado no creerme nunca nada, ni escuchar nada malo que usted me diga de otro hermano. Siempre mi punto ha sido, traiga al hermano y vamos a discutir juntos, vamos a ver cuál es el problema. No, yo no quiero meterme. Entonces no quiere meterse, pero sí que me está hablando mal de la persona. No quiero complicarme. No, que entonces olvídese. Si no quiere complicarse es porque es mentira lo que usted me está diciendo. Ahora, yo no estoy diciendo que usted se haya inventado la mentira. A lo mejor se la ha contado otro mentiroso también. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No hay que hablar mal los unos de los otros. Otro punto importante es el de la simpatía y la amabilidad. Ustedes saben que en la iglesia, por desgracia, nosotros a veces venimos a la iglesia pensando que vamos a cumplir con la obligación de asistir a la iglesia y después ya nos vamos. Venimos a recibir bendición de la iglesia, que es bueno. Pero, ¿qué servicio hacemos nosotros a la iglesia? Ahora, yo sé que hay algunos que sí hacen un servicio que ya están nominados para eso, ¿verdad? Cerca de la plataforma, del sonido, diáconos, etc. Todo eso está. Pero, ¿qué de la inmensa mayoría del 90% de los hermanos? ¿Qué formas de servir? ¿Qué formas puede usted servir? Muy fácil, siendo amable y cortés con el resto de los hermanos. Amén, 2 amenes, amén. Aleluya, ya me voy a ir por lo menos con 2 amenes, ¿no? Pero se dan cuenta, hermanos, lo importante que es. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el hecho de que mi familia se hicieron adventistas, conocieron el Evangelio, además de por los estudios bíblicos que recibieron, fue también por la amabilidad de don Miguel Salvador, que fue el que primero le enseñó a mi padre que Dios es amor. Y mi padre quedó impresionado por la manera tan amable
por la manera tan gentil como este hombre lo trataba, le daba la prioridad para entrar o salir de la puerta. Este hombre, según mi padre, era un hombre diferente. No solo por la amabilidad, por la educación que tenía, y la gentileza que tenía, era porque era cristiano y entendía que él tenía que servir a Dios siendo amable. Quizá no tenía otros dones, pero ese era el don que él tenía, la amabilidad. Entonces, yo pienso, hermanos, que todos, este es un don que Dios nos ha dado a todos, yo diría. Algunos han recibido más que otros, obviamente, pero todos hemos recibido este don de la simpatía, de la amabilidad, y tenemos que ponerlo en práctica en la iglesia todo el tiempo. Abrazarnos los unos a los otros con abrazo fraternal. En la Biblia, las primeras iglesias tenían el beso de la paz, ¿no? El ósculo de la paz. Aún en la Iglesia Católica todavía dicen eso del beso, aunque no se besan, pero se dan la mano también, ¿no? Me imagino. Yo hace mucho que no he estado allí, desde que era monaguillo no he estado. Pero ¿entienden, hermanos? El beso de la paz, el abrazo de la paz. Mi esposa me recordaba esta mañana en la clase de escuela sabática que salió a colación, que había una hermana en Fresno, donde nosotros tuvimos 10 años, se llamaba la hermana Lupita. Era una ancianita, delgadita, tenía más de 90 años. Y ella decía, yo vengo a la iglesia, para mí la iglesia me da vida. Dice, porque paso toda la semana sin tener contacto humano con nadie. Vivía sola. No tengo contacto con nadie. Dice, cuando vengo a la iglesia y usted me abraza, yo tenía que abrazarla con cuidado por si se le partían las costillas, yo no sé, pero la abrazaba y decía, ese contacto humano me da vida. Y yo veía que ella abrazaba a otros hermanos y todos los hermanos la abrazábamos porque sabíamos que ella lo necesitaba. Cuando alguien viene a la iglesia, no importa que sea miembro de la iglesia, no importa lo que sea, quién sabe las luchas que está teniendo, quizá el desánimo que tenga, quién sabe, hermanos, ese abrazo o esa palmada en la espalda o esa sonrisa que usted le dé o ese ¿cómo estás? Me alegro de verte hoy, puede hacer la diferencia en la persona ese día. Por eso hay alguien que dijo, mire lo que dice, si fuéramos amables y corteses, se bautizarían 100 donde ahora se bautiza 1. Es decir, que estamos perdiendo a 99 por no desarrollar el talento de la simpatía. Ok, rápidamente, hermanos, tenemos que acabar. Pero fíjense que este punto es muy importante, este es lo más importante de todo. Cuando usted y yo invertimos nuestro tiempo y nuestro talento trabajando para un patrón, ¿qué recibimos al final de la semana o del mes? ¿Qué recibimos? Una recompensa, ¿verdad? ¿En forma de qué viene la recompensa que recibimos? En forma de dinero, ¿no? De plata, de lana, como dicen otros sitios. ¿Y qué quiere decir esto? Que el patrón me empleó por mi cara bonita, porque le gusta que mi corbata era roja. ¿Qué es lo que, por qué o para qué me empleó el patrón? Para que yo dedicara mi tiempo y mi talento para él, y me recompensa con dinero, porque el dinero, ustedes recuerdan qué es lo que dijimos que la vida era. La vida dijimos que era tiempo más talento, era la vida misma. Pero nosotros nos damos cuenta que en realidad el tiempo más el talento es también el dinero. En otras palabras, entonces, ¿qué representa ese dinero que yo he recibido como resultado de mi tiempo y mi talento? Representa dinero, pero ¿qué es lo que representa el dinero? Representa mi propia vida. Cuando yo entiendo este concepto, es que cuando yo estoy gastando el dinero, estoy en realidad gastando mi propia vida. Estoy gastando, uno se anima a comprar cosas que no necesita, ¿verdad? Porque está en especial, porque está on sale, ¿verdad? Solamente $150, pues lo voy a comprar ahora. No.
Porque muchas de esas cosas acaban almacenándose ¿dónde? En el garaje o en el yard sale que usted lo da después por $1.50, lo que le costó $150. ¿No es cierto, hermanos? ¿Y qué representan esos $150? Fácilmente representan un día de su vida, ¿sí o no? De trabajo. O lo que sea, o medio día, o un día, o 2 días, o una semana de su trabajo. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante que yo vea que cuando voy a comprar algo, lo que voy a hacer es gastar parte de mi propia vida. Y tengo que pensarlo bien porque el Señor espera que yo administre correctamente mi propia vida. Hay una cita muy interesante que dice, bueno, cuando yo gasto mi dinero, ¿qué es lo que estoy gastando? Estoy gastando parte de mi propia vida. La fidelidad en las cosas materiales desarrolla nuestro carácter espiritual. El proceso de gastar dinero, de ganar dinero, gastarlo o ahorrarlo, influirá en nuestra vida más que cualquier otra cosa. Esto no han tomado nota, pero sería bien que hicieran una foto de la pantalla. La fidelidad en las cosas materiales desarrolla nuestro carácter espiritual. El proceso de ganar dinero, gastarlo o ahorrarlo, influirá en nuestra vida más que cualquier otra cosa. Y miren, hermanos, este concepto a mí me ha servido para entender que cuando yo doy mi diezmo al Señor o una ofrenda al Señor, no le estoy dando dinero, le estoy dando parte de mi propia vida. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús dijo aquello de cuando le dijo a aquellos, ¿de qué vale que me llamen Señor, Señor? ¿Verdad? No hace falta decir Señor, Señor con la boca. Hace falta entregarnos completamente a Él. Dice en Romanos capítulo 12, no tenemos tiempo para leerlo, dice que nuestra vida debe ser una ofrenda al Señor. No dice que le demos el dinero, porque la ofrenda es nuestra propia vida. Y esa vida nuestra se compone del tiempo y del talento que hemos invertido trabajando y que nos lo devuelven en forma de dinero. Y cuando yo entiendo eso, hermanos, y yo espero que ustedes también lo entiendan hoy, que cuando nosotros entendemos eso, en nuestro caso, en Melanie y en mí, ha hecho 3 cambios importantes en nuestra vida. Primer cambio, hizo que nosotros tuviéramos un presupuesto familiar. Yo sé que si les pidiera que levanten la mano, ni la mitad de los que están aquí tienen presupuesto familiar. Ni la mitad, ni el 10%. No lo levanten, por favor, ¿ok? Usted gasta el dinero, gana el dinero y lo gasta. Y al final del mes le llegan los biles de la tarjeta de crédito y usted se hace esta pregunta: ¿dónde se fue el dinero? ¿Será culpa tuya?, le dice el esposo a la esposa, y la esposa dice: no, es culpa tuya. Por eso la gente acaba divorciándose muchas veces por causa del dinero, de la manera de administrar el dinero. Entonces, a nosotros eso nos ayudó a tener un presupuesto familiar desde el primer momento que nos casamos. Por eso, cuando hay un presupuesto, uno sabe cada dólar, cada centavo, dónde va. Por eso no sé dónde se fue el dinero. No, se fue aquí, se fue aquí, se fue allí, donde tenía que ir. Número 2, nos ayudó a entender que tenemos que ser siempre fieles al Señor en diezmos y ofrendas, porque cuando le damos el dinero, repito, estamos dándole parte de nuestra propia vida. Ya no es el himno de cantar que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Sí, usted puede cantar lo que sea, pero es cuando usted da de su propia vida, es lo que el Señor de verdad aprecia. Y número 3, y con esto quiero terminar, el Señor nos da una paz interior, una satisfacción, hermanos, que no se puede comparar con nada. Es decir, estoy viviendo mi vida, estoy gastando los días que el Señor me ha dado
No de la manera como todo el mundo, ni la manera como a mí me parece bien. Estoy actuando de la manera correcta como Dios quiere. Y mi vida entonces es una vida que está centrada en servir y en ayudar a los demás. Y hermanos, cuando usted entiende eso y vive eso en su vida, usted recibe la satisfacción más grande y la paz interior más grande que una persona pueda ni siquiera imaginarse. Tengo que acabar ahora porque ya se me pasó el tiempo y a ver si el sábado que viene podemos acabar también a tiempo. Porque el sábado que viene